La noche estaba en silencio, un silencio pesado que parecía anticipar algo oscuro. Las copas de los árboles se mecían suavemente con el viento, y la luna, casi llena, iluminaba la espesura del bosque con un brillo plateado. Isela había avanzado demasiado, internándose en el corazón de aquel lugar prohibido, siguiendo un rastro extraño que había descubierto durante el día, huellas enormes que parecían no pertenecer a ningún animal conocido. El aire olía a tierra húmeda y a peligro. Cada paso suyo crujía sobre las hojas secas como un eco que la traicionaba. Su respiración se aceleraba, su pecho subía y bajaba con nerviosismo, pero había algo en ella que no podía evitar, una mezcla de miedo y fascinación. Siempre había tenido el impulso de explorar lo desconocido, aunque esa curiosidad ahora la había conducido a lo impensable. De pronto, un rugido estremeció el bosque. El sonido no se parecía a nada que hubiera escuchado antes, ni lobo, ni oso, ni felino. Era algo más profundo, más antiguo, como si la tierra misma hubiera decidido despertar y gritar. El temblor la recorrió desde los pies hasta la cabeza. Antes de que pudiera reaccionar, las sombras se agitaron frente a ella, y una figura colosal emergió de entre los árboles. La bestia era un monstruo imposible. Su piel oscura brillaba bajo la luna como una armadura húmeda, y sus ojos, dos brasas encendidas, se fijaron en ella con un hambre animal. Tenía un cuerpo musculoso y descomunal, garras que parecían cuchillas de metal, y un olor penetrante a sangre y muerte. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Isela quiso correr, pero el suelo le falló bajo los pies. La criatura se abalanzó con una velocidad aterradora, y antes de que pudiera gritar, una de sus enormes garras la derribó contra el suelo. El aire se le escapó de los pulmones, un golpe seco le sacudió el cuerpo entero. Intentó liberarse, pero la fuerza del monstruo era como la de 1000 hombres, la aplastaba con tal brutalidad que sentía que sus costillas iban a quebrarse. Un chillido ahogado salió de su garganta mientras trataba de apartar las garras con sus manos, inútilmente. La tierra húmeda se mezclaba con sus lágrimas, y su mente se debatía entre resistir y rendirse al terror absoluto. El monstruo abrió las fauces, mostrando dientes enormes manchados de rojo, y su aliento caliente y pestilente cayó sobre ella. El corazón de Isela golpeaba con furia dentro de su pecho. Sus pensamientos eran un torbellino de miedo, recuerdos de su familia, de su vida sencilla en el poblado, de todo lo que jamás volvería a ver si aquella criatura terminaba con ella allí mismo. Su cuerpo se estremecía, y las lágrimas rodaban por sus mejillas sin control. Y entonces ocurrió. Entre la espesura del bosque, se escuchó un grito humano. Una voz clara, fuerte, cargada de rabia y determinación. El monstruo levantó la cabeza, sus ojos rojos buscaron la fuente del sonido. Isela apenas pudo girar la vista y, a través de la penumbra, lo vio. Darío apareció corriendo entre los árboles, un hombre de complexión firme, sucio de barro y con una espada improvisada en la mano, apenas una hoja tosca atada a un mango de madera. No parecía un héroe, no tenía armadura ni escudo, pero la forma en la que corría, con la mirada fija en la bestia y no en el peligro, lo convertía en algo más temible que cualquier guerrero. Los pasos de Darío retumbaron contra el suelo, la luz de la luna se reflejaba en su sudor, y cada fibra de su cuerpo gritaba que no se detendría hasta llegar a ella. Los ojos de Isela se abrieron con asombro. Atrapada bajo las garras de la criatura, con la muerte sobre ella, lo único que vio fue al humano cargando directo hacia el monstruo, sin pensar, sin temer, dispuesto a todo. En ese instante, la respiración de Isela se entrecortó. El mundo se redujo a esa imagen, la bestia levantando sus fauces para recibirlo y Darío, con la espada en alto, lanzándose hacia lo imposible. El choque fue brutal. La espada improvisada de Darío se hundió contra el costado de la bestia, pero apenas logró rasgar su piel como si fuese cuero endurecido. El sonido del metal contra la carne fue seguido de un rugido ensordecedor que sacudió los árboles y estremeció la tierra. La criatura giró con furia, soltando a Isela por un instante, lo suficiente para que ella pudiera rodar hacia un lado, jadeando y con el cuerpo dolorido. Sus manos temblaban al tocar el suelo húmedo. Tosió con fuerza, intentando recuperar el aire que le había sido arrancado cuando las garras la aplastaron. La vista se le nublaba, pero alcanzó a ver la figura de Darío, que se mantenía de pie, con la espada aún en sus manos, resistiendo contra la mole de músculo y odio que rugía frente a él. La bestia embistió, un golpe con sus patas delanteras que levantó la tierra y lanzó al hombre contra un tronco cercano. El crujido de la madera retumbó con el impacto, y por un momento Isela creyó que todo había terminado, que aquel extraño que había aparecido para salvarla había caído muerto en cuestión de segundos. Pero Darío, con el rostro manchado de sangre, apretó los dientes y se levantó tambaleante.
Su respiración era áspera, cada movimiento suyo dejaba ver el dolor, pero sus ojos permanecían fijos en la criatura. Había en él algo que desafiaba la lógica, no luchaba porque creyera que podía ganar, luchaba porque se negaba a abandonar. Isela lo miraba desde el suelo, con lágrimas en los ojos. Nunca había visto algo así. En su aldea, los hombres huían cuando el peligro acechaba, todos sabían que enfrentarse a un monstruo era una sentencia de muerte. Sin embargo, aquel desconocido había entrado en el bosque, había corrido hacia la criatura sin dudar, y ahora, aunque cada golpe lo destrozaba, volvía a levantarse una y otra vez. La bestia rugió de nuevo y cargó. Darío levantó la espada en un movimiento desesperado, la hoja se quebró al chocar contra una de las garras, partiéndose en 2 pedazos. El hombre fue lanzado al suelo, rodando sobre la tierra húmeda. El monstruo abrió las fauces, dispuesto a devorarlo de un solo bocado. Fue entonces cuando Isela, con el corazón latiendo desbocado, se arrastró hasta él. Se lanzó sobre su cuerpo, abrazándolo con desesperación, como si su frágil cuerpo pudiera servir de escudo frente a aquella pesadilla. Sus dedos se hundieron en la ropa ensangrentada de Darío, y su voz se quebró al susurrar contra su oído. No te atrevas a morir aquí, no me dejes sola. Las palabras salieron cargadas de angustia y de una fuerza que ni ella misma conocía. En medio del rugido de la bestia, ese susurro íntimo atravesó a Darío como un golpe más poderoso que cualquier garra. Él alzó la cabeza y la miró. Sus ojos oscuros, llenos de furia y dolor, se encontraron con los de ella. Y en esa mirada, en ese instante robado al caos, algo nació entre ellos. No era un simple impulso de supervivencia, no era solo miedo compartido. Era una chispa, una conexión que los unía en la tormenta. Darío apretó con fuerza los dientes, sus manos buscaron la empuñadura rota de la espada, y con un grito de rabia se impulsó hacia arriba, empujando a Isela hacia un lado para protegerla. La hoja quebrada atravesó el aire y alcanzó el cuello del monstruo, rasgando su piel en un tajo superficial pero suficiente para arrancarle un chillido doloroso. La criatura retrocedió, agitada, tambaleándose momentáneamente. El respiro fue breve, pero crucial. Isela se levantó de rodillas, con el pecho agitado, viendo cómo Darío jadeaba, sangrando, apenas en pie. El monstruo se mantenía firme, herido pero no derrotado, y ambos sabían que volvería a atacar con más furia. Ella se inclinó hacia él, tomándole el rostro entre sus manos temblorosas. Su frente se apoyó contra la suya, y entre lágrimas le habló con una fuerza que nacía desde lo más profundo de su alma. Luchemos juntos. No importa cómo termine, pero juntos. Darío cerró los ojos por un instante. Sintió el calor de su piel contra la suya, y en ese contacto, en esa cercanía tan inesperada, algo más poderoso que el miedo empezó a crecer en su interior. Abrió los ojos, y con una sonrisa rota, marcada por el dolor, le respondió en voz baja. No pienso dejar que esta bestia nos arrebate nada. El rugido de la criatura retumbó de nuevo, y los dos, hombro con hombro, esperaron la siguiente embestida. La noche había caído más profunda cuando por fin lograron escapar del monstruo. Sus pasos torpes los llevaron hasta una cueva escondida entre rocas húmedas y cubiertas de musgo. El silencio allí dentro era pesado, apenas interrumpido por el eco lejano de la criatura que aún rugía en la espesura, como si los buscara. Darío se dejó caer contra la pared de piedra, jadeando, con el cuerpo cubierto de heridas y la ropa desgarrada. La sangre le manchaba los brazos y la frente, y cada respiración era un recordatorio de lo cerca que habían estado de morir. A su lado, Isela se arrodilló, temblando todavía, pero con los ojos fijos en él, como si el simple hecho de que estuviera vivo fuera un milagro que no podía dejar de contemplar. Durante unos minutos ninguno habló. El silencio no era vacío, era un silencio cargado de algo más fuerte que el miedo. Sus miradas se cruzaban de vez en cuando, y cada vez que lo hacían, Isela sentía un calor extraño en el pecho, un fuego que ardía incluso más que el terror que la había dominado bajo las garras del monstruo. Finalmente, ella rompió la distancia. Se inclinó hacia él y apoyó la frente en su hombro, buscando refugio en su calor. Darío, sorprendido al principio, dejó que su espada rota cayera al suelo y levantó lentamente una mano temblorosa hasta su cintura. Sus dedos la rodearon con cuidado, como si temiera que al tocarla ella pudiera desvanecerse. Isela cerró los ojos. No había palabras suficientes para describir lo que sentía. El miedo seguía allí, pero se mezclaba con otra cosa más intensa, más íntima. Había visto la muerte tan cerca que ahora cada latido de su corazón parecía gritarle que debía aferrarse a la vida, y en ese momento, la vida era él. Pude haber muerto ahí, susurró ella con voz quebrada, apenas audible.
Y lo último que habría visto serían los ojos de esa bestia. Pero no, lo último que vi fuiste tú, corriendo hacia mí. Darío la miró en silencio. Sus palabras se le clavaron hondo, más que cualquier herida que el monstruo le hubiera dejado. Bajó la cabeza hasta que su frente se encontró con la de ella. El contacto era cálido, íntimo, y por un instante ambos se olvidaron de la sangre, de la bestia y del frío del bosque. No podía dejarte, dijo él con voz ronca. Ni aunque me costara la vida. Sus labios quedaron a centímetros. La respiración de Isela temblaba contra la suya, y en ese espacio tan corto, el deseo reprimido estalló. Se besaron con desesperación, como si ese instante fuera lo único verdadero en un mundo que intentaba destruirlos. Sus labios se buscaron una y otra vez, con una intensidad que mezclaba miedo, gratitud y pasión. El beso no fue suave. Fue urgente, marcado por la angustia de haber estado al borde de perderlo todo. Isela se aferró a él con fuerza, sus manos recorrieron su rostro ensangrentado, mientras Darío, a pesar del dolor, la estrechó contra su pecho. Cada roce, cada respiración compartida, era una promesa silenciosa de que aún estaban vivos, de que juntos podían resistir. La cueva se llenó del eco de sus jadeos, del roce de sus cuerpos temblorosos que buscaban calor. Era un instante robado en medio de la oscuridad, un momento que ninguno de los dos sabía si volvería a repetirse. Cuando por fin separaron sus labios, ambos se miraron a los ojos, con el corazón latiendo al unísono. No hicieron falta más palabras. Isela apoyó la cabeza en el pecho de Darío, escuchando el golpe firme de su corazón, y se dejó envolver por sus brazos. Afuera, la bestia aún rugía, pero dentro de aquella cueva había nacido algo que ni el monstruo podía apagar, un fuego nuevo, un lazo tan fuerte que ardía con cada respiración. La noche avanzó, y aunque el miedo no desapareció, ambos entendieron que había algo más poderoso que los rugidos del enemigo. Ese algo era el amor que, contra toda lógica, había empezado a crecer entre las llamas del peligro. El silencio dentro de la cueva era frágil, como un cristal a punto de romperse. Afuera, el bosque parecía contener la respiración. Isela seguía apoyada contra el pecho de Darío, escuchando cada latido de su corazón como si fuese la única música capaz de calmar su miedo. Él, aunque herido y agotado, mantenía la mirada fija en la entrada de la cueva, con la espada rota en la mano. Sabía que aquello no había terminado. El aire cambió de pronto. Una vibración recorrió la tierra, primero suave, luego cada vez más intensa. Los pasos de la bestia resonaron entre los árboles, acercándose de nuevo. El rugido que siguió fue tan profundo que la cueva tembló, desprendiendo pequeñas piedras del techo. Isela levantó la cabeza, los ojos muy abiertos, y vio el reflejo de la luna interrumpido por la silueta descomunal que se acercaba. No se ha ido, susurró, con la voz quebrada por el terror. Darío apretó la empuñadura de la espada rota, aunque sabía que apenas era un trozo de hierro inútil. Se puso de pie, tambaleante, con la espalda recta como si todo su dolor no existiera. Su sombra se proyectaba en la pared de la cueva, frágil comparada con la que se movía afuera, pero llena de una determinación que la hacía parecer inmensa. Isela lo tomó del brazo, suplicante. Sus dedos se hundieron en su piel ensangrentada, temblando. Si sales, morirá, se interrumpió, corrigiéndose con un hilo de voz. Moriremos. Darío la miró. Su rostro estaba endurecido por la rabia, pero en sus ojos había ternura. Si viene por nosotros, no lo dejaré tocarte. Las lágrimas inundaron los ojos de Isela. Había en sus palabras algo más que promesa, era un juramento nacido en la sangre. Sacudió la cabeza, negándose a aceptar que él enfrentara aquello solo. Entonces pelearemos juntos, dijo, con una firmeza inesperada. El rugido de la criatura volvió a sonar, esta vez mucho más cerca. El suelo vibró con la fuerza de sus pasos, y la entrada de la cueva se oscureció por completo cuando la bestia apareció, enorme, ocupando casi todo el espacio. Sus ojos rojos brillaban con furia, y de sus fauces caía saliva que chisporroteaba contra la roca. La bestia olió el aire, percibió la sangre de Darío y el miedo de Isela. Avanzó un paso, doblando sus garras contra la piedra y desgarrando la entrada. El eco de aquel sonido llenó la cueva, helando la sangre de ambos. Darío se adelantó, interponiéndose entre el monstruo y ella. El fragmento de espada en su mano parecía ridículo frente al tamaño de la criatura, pero lo sostuvo con una firmeza casi desafiante. El sudor y la sangre le corrían por la frente, pero su mirada no se apartaba de los ojos ardientes de la bestia. Isela dio un paso hacia él, colocándose a su lado. Su respiración era entrecortada, pero su cuerpo ya no retrocedía.
Estaba dispuesta a enfrentar el mismo destino, lo que fuera que viniera. La cercanía de Darío le dio fuerzas, y en esa unión encontró un valor desconocido. El monstruo rugió de nuevo, estremeciendo la cueva. La onda del sonido golpeó sus cuerpos, pero ellos permanecieron firmes, espalda contra espalda, sabiendo que aquella noche decidiría su destino. No nos rendiremos, susurró Isela, como si esas palabras fueran un escudo invisible. Darío sonrió apenas, con los labios manchados de sangre. Juntos. La bestia avanzó, llenando la cueva con su sombra. La batalla aún no había comenzado, pero el fuego que ardía en los corazones de ambos ya estaba encendido. Y ese fuego, lo sabían en lo más profundo, sería su única arma contra el horror que se cernía sobre ellos. El rugido de la bestia llenó la cueva como un trueno. La tierra temblaba bajo sus pasos y el aire se impregnó de un olor metálico a sangre y podredumbre. La criatura levantó sus garras, afiladas como cuchillas, y se abalanzó sobre ellos con una violencia implacable. Darío alzó la espada rota, un gesto más de desafío que de verdadera defensa. El golpe de la bestia fue tan feroz que la hoja se partió del todo, y el hombre salió disparado contra la pared de piedra, golpeándose con un sonido seco. La sangre le brotó de la boca, y un grito de dolor le atravesó el pecho. Isela sintió como el terror la paralizaba un segundo. Su corazón se detuvo al verlo desplomado, y por primera vez el vacío de perderlo le pareció peor que la idea misma de morir. Con una rabia que no sabía que tenía, tomó una roca grande del suelo y la levantó sobre su cabeza. La lanzó con todas sus fuerzas contra el rostro del monstruo. El golpe acertó en uno de sus ojos, haciéndolo retroceder con un alarido de furia. La criatura agitó la cabeza, cegada de un lado, y sus arpas desgarraron las paredes de la cueva, levantando trozos de piedra que cayeron alrededor de ellos como lluvia. Isela jadeaba, el miedo mezclado con la adrenalina, sus manos ensangrentadas por el esfuerzo. Darío, tambaleante, se levantó de nuevo. Su respiración era áspera, sus heridas lo estaban destrozando, pero la visión de Isela luchando, desafiando al monstruo con sus propias manos, le devolvió fuerzas que no sabía que quedaban en su cuerpo. Sus ojos se encontraron en medio del caos. Ella lo miraba con lágrimas de furia y de amor, y en esa mirada él comprendió que no luchaba solo. No peleaba por su vida únicamente, peleaba por ella, y ella por él. Con un grito que nació desde lo más profundo de su pecho, Darío se lanzó de nuevo contra la bestia. Saltó sobre una roca desprendida, y en un movimiento desesperado, se aferró al lomo de la criatura. Sus manos buscaron cualquier punto débil, cualquier herida, y encontró la que había abierto momentos antes con su espada quebrada. Hundió sus dedos en la carne desgarrada, arrancando un rugido ensordecedor que estremeció las paredes de la cueva. La bestia se sacudió con violencia, golpeando su cuerpo contra las rocas. Darío resistió, sus músculos ardiendo, cada sacudida acercándolo a la muerte. El dolor era insoportable, pero se negó a soltar. Desde el suelo, Isela gritó su nombre, su voz temblaba, un alarido cargado de amor y desesperación. Darío, no me dejes. Ese grito atravesó la oscuridad como una lanza. Él, sangrando, con el cuerpo a punto de ceder, encontró en esas palabras la fuerza para un último ataque. Con un rugido que se confundió con el de la criatura, arrancó un pedazo de carne y hundió la roca afilada que Isela le había lanzado en el cuello del monstruo. La sangre oscura brotó como una cascada, bañándolo todo. La bestia se tambaleó, sus movimientos se volvieron torpes, pero en un último intento de arrastrarlos con ella, lanzó un zarpazo que alcanzó a Darío, abriéndole un surco profundo en el torso. El hombre cayó al suelo, jadeando, con la vida escapando de su cuerpo a borbotones. Isela corrió hacia él, ignorando el temblor de la tierra, ignorando el rugido agónico del monstruo que caía sobre su propio peso. Se arrodilló junto a Darío, tomó su rostro ensangrentado entre las manos y lo besó con una desesperación feroz, como si ese beso pudiera devolverle el aliento. La criatura dio sus últimos estertores, hasta que finalmente el silencio volvió a la cueva. Un silencio roto solo por el jadeo entrecortado de Isela y la respiración cada vez más débil de Darío. Ella lloraba, sus labios manchados de la sangre de él, sus manos temblando mientras lo mantenía contra su pecho. Lo besó en la frente, en los labios, en el cuello, con un frenesí desesperado, cada beso como un juramento de que no lo dejaría partir. No te mueras, sollozó, aferrándose a él con fuerza. No ahora, no después de todo. La cueva, manchada de sangre y sombras, fue testigo de aquel grito de amor que se alzó más alto que los rugidos de la bestia. Y en medio de la oscuridad, entre el filo de la vida y la muerte, lo único que se mantenía vivo era el lazo ardiente que los unía.
El silencio tras la batalla era absoluto, roto solo por el goteo lento de la sangre que aún manchaba las piedras de la cueva. El cuerpo de la bestia yacía inmóvil, sus ojos ardientes apagados para siempre. El aire estaba impregnado de un olor metálico, pero sobre aquel escenario de muerte, lo único que importaba era el débil sonido de la respiración de Darío. Isela lo sostenía en sus brazos, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, besándole el rostro una y otra vez, como si con cada contacto pudiera devolverle la fuerza que la criatura había intentado arrancarle. Su pecho subía y bajaba con dificultad, pero seguía vivo. Ese milagro era todo lo que ella necesitaba. Resiste, por favor, susurró con voz quebrada. No me dejes ahora que sé lo que es sentirte. Darío abrió los ojos lentamente. Su mirada estaba cansada, pero en ella brillaba una chispa que no se apagaba. Con esfuerzo, levantó una mano temblorosa y la apoyó en la mejilla de Isela, limpiando con su pulgar una de las lágrimas que caían sin cesar. Todavía no, murmuró, apenas audible. No pienso dejarte. El corazón de Isela golpeó con fuerza. Un sollozo escapó de sus labios, y lo besó suavemente, esta vez sin desesperación, sino con ternura. Era un beso que sellaba algo mucho más grande que la batalla que habían librado. Era el inicio de algo nuevo, un lazo imposible de romper. Con dificultad, lo ayudó a levantarse. Juntos, tambaleantes, salieron de la cueva. El bosque aún se alzaba imponente, pero ahora, sin los rugidos de la bestia, parecía otro lugar. La luna llena brillaba con fuerza, bañando todo con su luz plateada, como si los estuviera bendiciendo después de la tormenta. El aire fresco acarició sus rostros. Darío se dejó caer sobre la hierba, agotado, y tiró de Isela hacia él hasta tenerla entre sus brazos. Ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido que, aunque débil, era firme. Sonrió entre lágrimas, sabiendo que ese sonido era el más hermoso del mundo. Pasaron unos minutos en silencio, contemplando el cielo estrellado. Las palabras no eran necesarias. El simple contacto de sus cuerpos hablaba más que cualquier frase. Ella acariciaba suavemente su torso herido, y él enredaba sus dedos en el cabello de ella, como si necesitara asegurarse de que era real y no un sueño nacido del dolor. Finalmente, Isela levantó la mirada hacia él. Sus ojos brillaban bajo la luz de la luna, llenos de gratitud y de algo aún más profundo. Lo que hiciste por mí, nadie lo habría hecho. Entraste en ese bosque sin pensarlo, desafiaste a una bestia imposible. ¿Por qué? Darío sonrió débilmente. Porque vi tus ojos atrapados bajo sus garras. Y supe que, aunque muriera, no podía permitir que te arrancara la vida. Las lágrimas volvieron a brotar en el rostro de ella, pero esta vez eran distintas. Eran lágrimas de amor, de esperanza, de un futuro que no había imaginado hasta ese momento. Lo besó con dulzura, despacio, saboreando cada instante como si el tiempo hubiera dejado de existir. Se quedaron así, entrelazados, mientras la noche avanzaba. El bosque, testigo de su sufrimiento, ahora lo era también de su unión. La bestia había caído, pero de sus garras había nacido algo nuevo, más fuerte que cualquier monstruo, el amor de dos almas que habían encontrado en el peligro la razón para vivir. Cuando el primer rayo de sol asomó entre los árboles, iluminando sus rostros cansados pero sonrientes, Isela y Darío comprendieron que habían sobrevivido a algo más que a un monstruo. Habían sobrevivido al miedo, a la soledad y al destino mismo. La bestia había querido arrebatárselos mutuamente, y lo único que consiguió fue unirlos para siempre. Isela apoyó una última vez la cabeza en el pecho de Darío, cerrando los ojos con una sonrisa. Él, con las fuerzas que aún le quedaban, la estrechó contra sí y susurró al oído. Bajo esta luna, juro que nunca más volverás a estar sola. Ella sonrió entre lágrimas y respondió en un murmullo cargado de verdad. Ni tú tampoco. Y allí, bajo la luna y el sol naciente, comenzó su historia. No de sangre ni de miedo, sino de un amor nacido en el corazón mismo de la oscuridad. Un amor que, como el fuego que ardía en sus pechos, nunca se apagaría.